No es aislado, porque es algo que también ha manifestado la oposición, que solamente se ataca a aquellos que pertenecen a un partido político distinto. No, hay alcaldes de todos los partidos políticos. Nosotros también creemos que esta perspectiva neoporfirista de la Fiscalía de decir a mis amigos justicia y gracia y a mis enemigos justicia ciegas, sin duda creemos que es también una cortina de humo por lo que está pasando en el tema de la gobernadora de Baja California. Almaguer, él es consejero nacional del partido Morena, también es asesor parlamentario. Hamlet, ¿cómo estás? Muy contento de estar aquí, Juan. Saludos a toda la audiencia y al diputado aquí en la mesa. Y a Santiago el tráfico, pero bueno, ojalá que llegue. Santiago Torreblanca, miembro del Consejo Nacional del PAN, está en el tráfico. Ya ve usted que en la Ciudad de México casi no hay. Pero Carlos Mancilla, diputado federal por el PRI, ya está con nosotros. Muchas gracias, diputado, bienvenido. Muchas gracias a ti, Juan, Hamlet, a todo el auditorio. Muy contento de estar acá. A ver, estamos hablando el día de hoy de un asunto que no es menor. En los medios, en las primeras planas, está el nombre del exgobernador de Baja California, Ernesto Rufo. ¿Por qué? Por el peso político que tiene su detención. Estamos hablando del primer gobernador de oposición en la era actual de nuestro país y también de un entramado de Huachicol. Pero a ver, Ernesto Rufo, pues no es la cabeza de este entramado, incluso es una pieza reemplazable en una operación criminal por demás sofisticada que tiene tentáculos tanto en México como en los Estados Unidos. Carlos Mancilla, ¿cuál es la postura del PRI sobre las investigaciones que se han llevado a cabo sobre este decomiso de Huachicol en Coahuila que destapó una cloaca de corrupción? Sobre las investigaciones y sobre la detención del exgobernador y también de uno de sus socios en esta empresa que operaba de manera ilegal. Pues sí, Juan, mira, nosotros hemos tenido una postura muy clara. Nosotros siempre hemos dicho que no se puede meter las manos al fuego por nadie, absolutamente nadie. Si el señor Rufo tiene algo que pagar con la justicia, que la pague, y no importa el partido o la afiliación política que sea. Nosotros también creemos que esta perspectiva neoporfirista de la Fiscalía de decir a mis amigos justicia y gracia y a mis enemigos justicia ciegas, pues también denota lo que este gobierno quiere hacer con este tipo de situaciones. Sin duda creemos que es también una cortina de humo por lo que está pasando en el tema de la gobernadora de Baja California. A pesar del tiempo que lleva a cabo la investigación. Sin duda, porque es un timing Rufo, perfecto. Rufo acudió a declarar. Sin duda, pero de ese tema que salieron a declarar, la mayoría de los mexicanos no tuvo ni siquiera idea de que eso pasó. Y eso me incluyo yo también. Yo no tenía idea de que el señor Rufo había ido a declarar. Lo que hoy Ponle este espacio, lo informé en su momento. Sí, sin duda, pero no ha tenido la cobertura mediática que tiene hoy la detención del exgobernador Rufo. Lo que yo te diría, querido Juan y a todo el auditorio, es que hoy sin duda hay temas muy importantes, que si Rufo tiene algo que pagar, que lo pague, pero que también se voltea a ver a los que tienen de cómplices en Morena, porque este gobierno ha estado señalado no solamente en dichos, sino en hechos, como el tema de Hernán Bermúdez, perdón, que ha sido ya sentenciado y como uno de los cabecillas del cártel de la Barredora. Es más, entre otros temas que han venido sucediendo, no solamente en Morena, ha pasado en el PAN, en el MC, y cualquiera que estos sean, estamos nosotros a favor de que se pague con creces en las rejas. No importa el caso que sea, mientras no importa. hay investigaciones. A ver, Hamlet Almaguer, Sí. Aquí la clave, una de ellas es Ingemar. Es Sí. la empresa involucrada en este entramado de corrupción. Están también las empresas en Texas, en Estados Unidos, que amparadas por una ley estatal, suministraron huachicol, es decir, combustible ilegal a esta empresa, a Ingemar. Pero, como decía, el exgobernador es solo una pieza de muchísimas. Un entramado pues que tiene cómplices en Estados Unidos y en México. Y en México, pues hay que investigar también a las estructuras aduanales, ¿no? O sea, porque pasaron la frontera. Vamos a hablar de la responsabilidad de Estados Unidos de estas empresas más adelante. Pero ¿qué sucede en su momento con las aduanas en México? Digo, ya el que era director de aduanas ya no lo es en estos momentos, tiene otros proyectos, pero pues, se tuvieron que haber dado cuenta, ¿no, Hamlet? Primero, reconocer que el diputado Mancilla, a nombre del PRI, acepte o considere que es favorable que existan estas investigaciones independientemente del partido. Porque en el PAN tiene una postura un poquito más cerrada, ¿no? Sin conocer los hechos y las investigaciones. Segundo, y en atención a tu pregunta, pues recomendarle a la audiencia tu columna que se publica hoy en La Jornada, que tocas este tema. Y me quedo con una frase donde señalas que lo importante a partir de ahora no es la detención del exgobernador Rufo, sino precisamente toda esta cadena que estás mencionando, todos los eslabones que se tenían que unir para que esta operación ilegal, que duró prácticamente un año y que movilizó miles y miles de contenedores, pudiera generar esta afectación tan relevante. Recomendar también, hay una investigación en El País, en el periódico El País, que ya aterriza los puntos de conexión. Mencionas Ingemar, que digamos es la empresa A. Ahí Rufo dice, bueno, nosotros nada más proporcionamos los permisos de importación, pues sin esos permisos de importación no estaría el combustible robado en México. Segundo, Ingemar tiene prácticamente un cliente, nada más, que es esta empresa B de hidrocarburos, que es la que distribuye una vez que están aquí en México. Déjame terminar muy brevemente. Por favor. El administrador de Ingemar es comisario en la segunda empresa. O sea, la que
tramitaba los permisos y la que distribuía el combustible robado. Ese es el punto que une a las dos empresas. Y la designación de esa persona tuvo que ser por parte de Rufo y de sus socios. No es una sociedad muy grande, es una sociedad nada más con 3 inversionistas. Bueno, vamos rápidamente a pedir a producción en pantalla a ver si nos pueden compartir la triangulación financiera que se llevó a cabo en el 2025, una operación financiera identificada. Presenta un comportamiento Ingemar incongruente con su perfil fiscal, registra ingresos por flujos superiores a los 3.075 millones de pesos en cuentas nacionales y operaciones de divisas por más de 1.386 millones de dólares. Estamos hablando aquí de un patrón de dispersión inmediata de recursos y saldos finales mínimos que es característico de cuentas puente. Entonces se observa que la empresa está dependiendo financieramente de recursos provenientes de Crismon, hidrocarburos y derivados. ¿Qué es esa empresa? Es esa empresa. A ver si podemos tener el gráfico, ayer lo presentamos, los cuales posteriormente son canalizados a empresas extranjeras mediante transferencias internacionales, configurando un esquema de flujo financiero con indicios de triangulación de recursos. Muchas gracias a la producción. Ahí puede ver usted en pantalla pues toda la ruta del dinero, el entramado que se está llevando a cabo y bueno, pues es una evidencia definitivamente de lo que está sucediendo. Hay un viejo dicho que dice follow the money. A ver, Carlos Mancilla, diputado, si quieres un día hablamos de la barredora, si quieres un día hablamos de Sinaloa, porque esto sucede con el PRI, con Morena y con el PAN y con los otros partidos, creo que el otro se llama Somos MX. Cuando tocan un tema que puede llegar a ser incómodo, entonces responden con otro tema que le resulta incómodo a otra organización política. ¿Qué te parece si hoy hablamos de este caso, del huachicol fiscal? Porque México puede tener gobernadores, puede confiscar carrotanques, pero mientras el origen del fraude no se toque, pues se va a seguir dispersando el combustible ilegal y el origen, por donde lo veas, es Estados Unidos, es Texas. ¿Cómo ves? Yo creo que, en primer término, ese tema es un tema, no es incómodo para el PRI, es incómodo en todo caso para el gobierno, porque como tú bien decías en este espacio hace un momento, las autoridades aduanales hoy están siendo premiadas, en el caso de Rafael Marín Moinedo, con una casi candidatura al gobierno de Quintana Roo. Entonces, al final del camino, lo que yo digo es, ok, si se va a tocar el tema del huachicol fiscal, pues hay que ver a quiénes son los principales operadores de este tema, que le ha hecho un daño gravísimo a nuestro país. Ha sido el desfalco, sin temor a equivocarme, querido Juan, querido auditorio Hamlet, el desfalco más grande en la historia del país. Esto no responde a una sigla partidista exclusivamente, responde a un entramado de personajes que han estado en el poder. Desgraciadamente, tocó en ese sexenio y en el pasado que personajes han usado los espacios del gobierno para enriquecerse, pero también hay graves señalamientos no solamente en el tema de Rufo. Si Rufo tiene algo que la Fiscalía pueda probar, pues tiene que pagar. Pero así también Rufo, así también Andy López Beltrán, que ha sido señalado por ese tema, Ana Augusto, que ha sido señalado por ese tema, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, que ha sido señalado por ese tema, por Sergio Carmona, a quien asesinaron por hablar de ese tema. Es decir, querido Juan, es un tema que ha tocado mucho, se ha pisado muchos callos, es un tema peligroso de tocar, es un tema muy delicado, y yo creo que hoy la ciudadanía tiene que ver y tiene que estar muy clara en que va más allá de un partido político, va más allá de un sexenio. Es un tema que desde el sexenio anterior y en este ha hecho mucho daño a los mexicanos. Hamlet Almaguer, se tiene que investigar a profundidad y si alguien tiene una denuncia en contra de cualquier persona, que se presenten las pruebas, me parece. Y habrá tiempo. Esto lo que señala el diputado Mancilla, están sugiriendo que pues se investiga unos y otros no, y la parte de Estados Unidos, por favor. Habrá tiempo para ello, Juan, y me gustaría que el auditorio tomara conocimiento de la etapa en la que estamos. Es la etapa inicial del proceso penal. En este momento se requieren solamente datos de prueba y un hecho, un acontecimiento que pueda constituir un delito. Después se dictará un plazo para la investigación complementaria, que de acuerdo a la ley no puede exceder de 6 meses. En esos 6 meses, estoy seguro, se van a conseguir los oficios, se van a conseguir los testimonios, se van a conseguir las transferencias, los depósitos, toda la información para poder desmenuzar esta cadena de la que estás hablando. Por lo pronto, dentro de los indiciados que ya, digamos, comparecieron ante el juez, hay agentes aduanales. En México, las operaciones aduanales vienen respaldadas por una especie de fedatarios públicos que tienen, hasta la última reforma de la presidenta Sheinbaum, tenían un nombramiento vitalicio y prácticamente con ello, con esa patente de agencia aduanal, podían respaldar las importaciones. Hay 2 agentes aduanales que están dentro de esta lista que comparecieron ante el juez. El tamaño de la propia lista, el número de pruebas, los datos que están a disposición de la jueza, ocasionan que la audiencia sea muy extensa, porque es algo que también la oposición ha estado aludiendo en algunos espacios. Es normal que duren 12, 24 horas con esta extensión, con este tamaño de asunto. Entonces, que no exista desesperación, habrá tiempo para las investigaciones. Yo calculo que serán estos 6 meses que establece la ley. Bueno, pues por lo pronto que también se da a conocer cuando concluya la audiencia de Ernesto Rufo y los otros 7 detenidos que hay al momento. Hay más órdenes de aprehensión vigentes que todavía no se han cumplimentado. Regreso, diputado Mancilla, con lo que te preguntaba hace rato. Te lo voy a formular de manera distinta. En México se está actuando en contra de este delito. Se están llevando a cabo investigaciones. Hay detenidos, que es perfectible sin duda alguna como todo siempre, y así esperemos que sea. Pero ¿qué pasa con los Estados Unidos y la empresa en Texas que surte de huachicol a Ingemar o Ingemar, como le quieras llamar? ¿El caso quedará una vez más de este lado del río Bravo, del nuestro? ¿O los Estados Unidos pues también tienen que llevar a cabo sus investigaciones? Porque el Departamento de Justicia de aquel país ya confirmó que sí ha detectado
que se cometieron ilícitos y que está investigando, pero hasta ahí no ha habido mayor acción por parte de la autoridad de nuestros vecinos del norte. Mira, Juan, yo estoy muy seguro que en los próximos meses, en las próximas semanas, el gobierno de los Estados Unidos habrá de presentar pruebas directas a estos personajes que han estado enquistados de parte del gobierno federal de México en esta red de huachicol fiscal. Y lo que yo quiero... Pero los suyos, en su territorio, lo que yo quiero saber, Bellar Fields Company. de ese lado y de este, Juan. Lo que yo creo que es importante que Es señalemos... que aquí porque la se autoridad dice- es la que tiene que determinar Sí, en México lo nuestro que aquí se territorio por dice, un principio de soberanía. pero no diputado, lo hace, perdóname que pero te no lo diga. hace. Y la Lo único que detención está de haciendo Rufo. el gobierno federal es señalar a los que le son incómodos. O sea, me estás diciendo Ese que es los el tema Estados Unidos político. no deben perseguir a las empresas Sí, que en su pero territorio sí los surgieron de deben perseguir, huachicol sin duda. y tienen que venir a Sin México duda. a llevar a cabo investigaciones en nuestro Pues porque territorio. no lo está haciendo la ¿Eso me Fiscalía. estás diciendo? No te estoy diciendo ¿Y dónde eso. está el principio de soberanía? La soberanía no es defender autodeterminación. narcos. La soberanía no es defender Oye, pero la huachicoleros. soberanía Así es sean impedir que mexicanos. autoridades de los Eso Estados no Unidos es- operen en México, Sin ¿sí duda. o no? Sí, claro. ¿Y no estás pidiendo eso? No estoy pidiendo eso. Lo acabas de decir. No pongas A ver, palabras en entonces, mi boca. por favor, Lo que yo te estoy acláralo. diciendo, para que me permitas terminar el punto de vista, es que el gobierno de Estados Unidos va a emitir, sin duda alguna, tanto para propios como para los de otros países que cometan ilícitos, va a emitir pruebas y va a emitir detenciones como lo está haciendo con Rocha Moya. Ahora, yo lo que quiero saber es si el gobierno va a aceptarlas, porque no las está aceptando en esta orden de aprehensión que giró en contra del gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, y contra el senador de la República, Insunza. Ahí sí el gobierno de los Estados Unidos está transgrediendo la soberanía nacional. Pero ¿Tiempo? soberanía nacional no es defender guachicoleros, no es defender narcos, y sea quien sea, tiene que pagar. Hay un punto legal importante, Por Juan. favor, Hamlet. Sí, la otra cara de la moneda, porque de este lado se está investigando la importación irregular, tramposa, contrabando, ¿no?, de estos combustibles, es la exportación. Y esa necesariamente pues, ocurrió en el vecino país. Ahí hay un proceso legal que es el que se tiene también Sin duda. que investigar y fincar, que es lo que menciona Juan y es lo que dice hoy en su columna, que reitero, le recomiendo a la audiencia. Ahí está Hamlet Almaguer, tu minuto completo. Bueno, O- en este o- caso, o le doy la voz al no sabía cuánto tiempo nos quedaba. En Digo este, siempre. este caso no es aislado, porque es algo que también ha manifestado la oposición, que solamente se ataca a aquellos que pertenecen a un partido político distinto. No, hay alcaldes de todos los partidos políticos, está la operación Enjambre. Del PRI, En el caso del sureste de la Barredora, como mencionas, hace apenas unos días se detuvo a un operador que tenía 150 millones de pesos en vehículos de El lujo. prestanombre de Rutilio Escandón, ex gobernador de Chiapas. A ver, esa parte, digamos, tendría que ser 10 sujeta a una segundos. investigación. Pero hay acontecimientos, hay hechos, hay detenciones. Entonces no es válido lo que mencionas de que solamente es a los No, sí es opositores. válido, porque te voy a decir por qué. Porque no, lo que porque decíamos, estás viendo dan operaciones peces todos los chicos. días. Y Y finalmente finalmente los peces grandes que están a gusto, a ¿por qué ver, no lo han agarrado? yo te voy a Hamlet, hablar siempre. diputado Mancilla, seguimos hablando la próxima semana. Se nos acabó el tiempo.